Hola, bienvenido a nuestra serie. Yo soy Midas y hoy quiero conversar con ustedes acerca de la triste realidad de vivir en los Estados Unidos y de cómo el sueño americano en realidad con el pasar de los años se ha convertido para las personas inmigrantes en una pesadilla americana en vez de un sueño americano. Tal vez usted crea que estoy exagerando, pero en este video quiero contar mi experiencia de vivir 32 años en los Estados Unidos y quiero tener esta conversación sincera, sin filtros, sin disfrazar la realidad, sin distorsionar las cosas que he vivido, y eso significa que le puedo transmutar mis experiencias a cualquier inmigrante que venga persiguiendo el sueño americano. ¿Qué es el sueño americano para muchas personas de Latinoamérica? Es llegar a los Estados Unidos, trabajar arduamente para conseguir el éxito, especialmente las personas provenientes de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Quieren llegar a los Estados Unidos porque han oído decir que aquí se conquista el éxito inmediatamente que se llega. Pero en este video quiero darte mi humilde opinión y hablarte con franqueza tanto de lo bueno como de lo malo. Siempre hemos sabido que Estados Unidos era un gran país en crecimiento continuo e interminable, donde las oportunidades eran infinitas, o al menos esa era la idea que proyectaban a nivel internacional. Y el sueño americano en los Estados Unidos siempre ha vendido la idea de que cualquier persona que venga a este país con la idea de trabajar, sin importar su color de piel, sin importar su manera de pensar, sin importar la religión que practica, venga de donde venga, con buenas intenciones es bienvenido, y cualquier persona esté dispuesta a trabajar en los Estados Unidos y de hacer las cosas bien, va a poder vivir con estabilidad de una forma totalmente libre y siendo totalmente respetado, además de alcanzar solvencia económica y lograr tener estabilidad tanto social como política o económica. Imagínense que este es el país que promueve la libertad y que defiende la libertad de expresión, la libertad de raza y de religión, y eso no es una utopía, porque eso está hasta reflejado en la Constitución de los Estados Unidos. Es por eso que yo personalmente quería saber muy bien de primera mano qué era vivir en los Estados Unidos. Y para poner un poco en contexto mi opinión, he vivido en diferentes estados, he ido en autocaravanas por todo el país, he estado en Carolina del Norte, he estado en Nueva York, Alabama, Mississippi, Texas y otros estados. La verdad es que he recorrido muchísimos, pero muchísimos estados. He vivido en algunos de ellos. El último estado en que estuve viviendo antes de estar aquí en Miami fue Carolina del Norte, en un pueblito llamado Durham. Y también he estado viviendo en las grandes ciudades como son Nueva York, California, pero ahora vivo en Miami. He estado en muchas y otras ciudades de los Estados Unidos, grandes ciudades y también en ciudades pequeñas. Y considero que al final, para los extranjeros que especialmente no dominan el inglés, no hablan inglés, las ciudades que están hechas específicamente para este tipo de extranjeros y que pueda vivir sin la restricción que impone el idioma, y para que realmente encaje entre esas grandes ciudades, está Miami, California, Nueva York y Texas. Ahora, el resto de los estados son ciudades que es muy difícil para los extranjeros convivir, porque son estados donde hay poca presencia hispana, a excepción de Texas, pero por consiguiente son ciudades sin alma latina, son pueblos muy fríos y muy difíciles de adaptarse, especialmente en el ámbito de la cultura, que la cultura de nosotros los hispanos es una cultura de mucha sociabilidad, ya que tenemos esa cualidad innata de conectar con las personas, de estar hablando con gente, y considero que al final estas son las ciudades que nosotros realmente pudiéramos encajar, o en la que realmente encajamos. Y hablando de encajar y de esa necesidad de integrarse y de desarrollarse en la sociedad fluidamente, vale la pena resaltar que el mejor lugar, en mi personal opinión, es Miami,
porque prácticamente las personas no necesitan hablar inglés para desenvolverse, para trabajar o para socializar, debido a que hay personas de todos los países de Latinoamérica, de Centroamérica y de Sudamérica y del Caribe. De hecho, tienen Miami dividido por sectores donde las personas viven acorde a su país. Han creado sus pequeñas comunidades dentro de Miami, como por ejemplo está la comunidad haitiana en la pequeña Haití, está la comunidad más grande de cubanos que está en Hialeah, tenemos comunidades en la pequeña Habana donde existen, por ejemplo, pequeños grupos o ya han crecido bastante, pero tenemos, por ejemplo, la pequeña Olancho, que son de hondureños, tenemos la pequeña Managua, que son de nicaragüenses, y así sucesivamente cada país ha ido creando una región dentro de Miami donde socializan por su origen de país. En promedio, considero que hay muchos extranjeros y que es una parte muy positiva. Así que eso hace que te sientas un poco como en casa en algunos sentidos, porque hay gente de muchísimos países latinoamericanos y pueden socializar con personas de su propio país, inclusive pueden encontrar sus comidas nativas de esos países. Hay muchísima gente también de Europa, de España, hay gente de Argentina, Ecuador, Perú, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Nicaragua, Honduras, Haití. Igual en las ciudades de California, igual en las ciudades de Texas, igual en las ciudades de Nueva York. Pero aquí viene el gran problema que para mí es el estilo de vida que la gente lleva en los Estados Unidos. Cuando yo llegué a Miami hace 32 años, la primera impresión que me dio fue una sensación de que había llegado al paraíso. Tuve una emoción indescriptible, uno queda como anonadado por la pulcritud, la limpieza, por la ciudad, que es una belleza que no te puedo realmente describir, el cuidado que tienen con los jardines. Tienes una impresión de que hay una exuberancia, de que hay una abundancia exagerada, y eso incluye los supermercados, las tiendas, los comercios. Es una ciudad que te parece una locura, te parece algo realmente impactante, es una experiencia que la primera vez que la ves como que sientes que estás como que en el paraíso, como que te da la impresión que es una ciudad que no tiene límites. Todo lo que ves te causa una emoción profunda, te causa una satisfacción al ver tanto lujo, ves tanta abundancia, ves que todo es tan increíble que claramente te motiva a trabajar, te motiva a querer más, y de manera inconsciente tu mentalidad empieza a cambiar y te desprendes de todo ese conformismo con que uno vive en los países latinos y empiezas a crear una mente, una ambición que se vuelve con el tiempo desmedida por poseer cosas materiales, y esa ambición te va contagiando y te invita y te motiva a querer comerte el mundo. Pero eso es una ilusión que se siente al principio y que se siente por un tiempo determinado. Después que ya llevas unos años y te das cuenta de que sí está bien que te ilusiones porque el cuerpo necesita motivación, pero vas cambiando sin darte cuenta. Después de cierto tiempo te vas como integrando a la ciudad y te vas quedando como la ciudad sin alma, te vas como descubriendo que son ciudades materialistas, que lo que existe es el consumismo, que te invita a volverte un comprador compulsivo, te invita a competir con la gente que quiere cambiar todos los años de carro, quieren cambiar el carro que está en perfectas condiciones y que tal vez tiene 1 o 2 años, lo quieren cambiar por el carro nuevo, quieren cambiar el teléfono celular por el iPhone nuevo o por el Samsung nuevo o por el próximo que salió, el Tesla. Es una ansiedad por competir y por comprar y por tener posesiones, y al final se trata de que te has perdido como tu identidad y necesitas encontrar validación ajena para poder encajar, para poder encontrar aprobación de los demás y hacerte como que perteneces a un grupo que en realidad tú no perteneces. Y lo hacen por tratar de encajar, por sentirse aceptado dentro de un contexto social que es muy competitivo, pero que a la vez se vuelve muy dañino, porque la gente pasa pensando todo el tiempo solamente en dinero, en buscar dinero y más dinero,
para poder sostener esa vida que a largo tiempo es insostenible. Por tanto, solo piensas en trabajar y dejas de trabajar para vivir y empiezas a vivir para trabajar. ¿Qué significa esto? Que en vez de trabajar 8 horas, pues empiezas a querer trabajar 12, que me voy a buscar un part-time, que voy a trabajar 16 horas y llegas inclusive sin darte cuenta a solo trabajar y trabajar sin darle relajación a tu cuerpo. Ese es el costo de vivir en las grandes ciudades como Miami, Nueva York, California, porque en realidad esos costos de cuando yo vine al país hasta la fecha se ha triplicado. O sea que es una auténtica locura. Yo me recuerdo que la primera vez que llegué a este país renté un apartamento por $500 al mes y era un apartamento de 3 cuartos con 2 baños y en una zona residencial prácticamente de lujo. Y algunos apartamentos que eran inclusive más lujosos y más grandes solo costaban $800 al mes. Y la primera vez que fui a un mall me ilusioné comprando mucha ropa porque todo era súper barato. Y en general el nivel de vida era bastante bueno, era bastante económico, a pesar de que la gente en esa época ganaba $500 a la semana promedio. Pero con una semana de trabajo podías pagar la vivienda, el techo por todo un mes. Una persona que ganara $2,000 al mes, que era cualquier persona de un trabajo común, podía pagar su carro, podía pagar su vivienda, podía comprar ropa, podía enviarle ayuda a sus familiares en sus países, podía comprar comida, podía comprar gasolina y todavía le quedaba dinero para ahorrar un poco en su cuenta bancaria. Eso era un nivel de vida equilibrado. En sentido general, la vida era bastante barata, el costo de la vida en Estados Unidos era bastante justo y el sueño americano era una expectativa que tú sentías que podías alcanzar. Ahora, esa expectativa, tenerla es casi imposible. Es imposible para cualquier persona promedio que dependa del salario mínimo para vivir porque el costo de la vida se ha triplicado. Por ejemplo, los salarios han subido en comparación al costo de la vida de hace 30 años, donde un apartamento costaba 800. Ese mismo apartamento hoy cuesta entre $4,000 a $6,000 el alquiler. Para la gente trabajadora promedia, para los que ganan $3,000 al mes, que es el salario promedio ahora, ya pueden hacer sus cálculos. Es imposible que puedan tener satisfacción entre el salario y en la vida que deseaban o que querían tener. Vean cómo el sueño americano de repente ha tenido una decadencia y lo que se ha convertido ya no es en un sueño, sino en una pesadilla, porque ahora piensas, $3,000 no me alcanza ni siquiera para pagar el apartamento, para pagar el techo donde vivo, y tienes que ir a vivir a un cuartico con un baño y cocina, que aquí le llaman efficiency, que por cierto cuesta aproximadamente $1,200, para poder con tu salario llegar a fin de mes. Pero lo realmente curioso es que desde otros países la gente sigue creyendo en el sueño americano y también sé que muchos países como en Europa, España, Latinoamérica, no se habla tanto de cómo es realmente el estilo de vida americano y la gente sigue con esa utopía y ese sueño. Y sí, es cierto que en los Estados Unidos tiene estándares más altos, comparando con los de España, con los sueldos de Europa, con los sueldos de Latinoamérica. Pero también el costo de la vida es mucho más alto. Los gastos mensuales de los Estados Unidos es muchísimo más alto que los gastos de un país de Latinoamérica, dando como resultado que si vives en los Estados Unidos tienes que tener mínimamente 2 trabajos y algunos tienen hasta 3 para poder pagar el alquiler, el carro, la comida, la gasolina y sin hablar del seguro médico más los gastos generales asociados. La realidad es que el estilo de vida hoy en los Estados Unidos es sumamente caro. Por eso la gente no puede, aunque quiera, parar de trabajar. Trabajan hasta en 3 trabajos para poder llegar a fin de mes a mantener a su familia, que están inclusive algunos en el extranjero. Y al final es muy doloroso
que los familiares que están allá ni siquiera agradecen y creen que lo que le manda no alcanza, que es muy poquito, y creen que uno se ha desprendido de ese amor familiar y que uno no está haciendo lo suficiente que deberían ser por ellos y que le envían muy poco dinero sin saber con qué sacrificio tú prácticamente has dejado inclusive hasta de comer para poder sostener esa dualidad de poder mantener tus gastos en los Estados Unidos y poder mantener la ayuda que le envías a tus familiares en los países latinoamericanos. En los Estados Unidos es muy difícil tener tiempo de ocio, tiempo de relajarte y mucho menos tienes tiempo para descansar. La vida se ha vuelto tan difícil que la gente trabaja casi prácticamente los 7 días de la semana y de esa forma y ni tan siquiera trabajando los 30 días del mes ajustas para pagar todos los gastos. Y el nivel de vida que está llevando uno prácticamente no es una vida holgada, no es una vida cómoda, no es una vida despreocupada, al contrario, te la pasas estresado pensando constantemente en el trabajo, con la zozobra y el pensamiento de que y si lo pierdo, ¿cómo pago el carro? Y si me enfermo, ¿cómo pago la casa o el alquiler? Es una vida realmente que para mí considero que no vale la pena dejar la familia, dejar todo lo que implica el lugar donde uno nació para venir en busca de una aventura por un sueño que no es realmente lo que uno va a encontrar cuando llegue a este país. Este es un país, a diferencia de España, donde la gente trabaja para vivir y tiene tiempo para descansar y disfrutar y tiene tiempo para tomarse cerveza y compartir con los amigos. Es un país muy diferente donde el nivel de vida te invita a estar siempre en constante estrés. Aquí la gente pierde la sonrisa genuinamente. En cambio, en Latinoamérica, en cualquier país, tú compartes efusivamente con la familia y gozas de una felicidad que cuando estás ahí no la valoras porque no sabes que estás en el paraíso, porque desconoces el privilegio que tienes como ser humano de vivir en paz con tu familia sin esas preocupaciones. Vives en un ambiente de tranquilidad que solo lo entiendes cuando emigras y llegas a este país y pierdes esos beneficios. Algunas personas están tan acostumbradas a su país natal y a salir del trabajo y a juntarse con los amigos y hablar de cosas tal vez hasta irrelevantes, ir a una terraza o un bar y tomarse una cerveza, olvidarse del trabajo y despejarse de la mente sin preocupaciones, sin ambiciones. Yo me di cuenta que en Miami eso era una idea imposible ni siquiera de imaginar, de pensar, porque no se puede parar de trabajar, porque tú vas por la calle y todo el mundo tiene entre ceja y ceja solamente la idea de dinero, trabajo, tengo que pagar los biles, trabajo, dinero, ¿cómo gano más dinero? ¿Cómo puedo pagar mis biles? ¿Cómo puedo trabajar más? ¿Cómo puedo conseguir otro empleo? ¿Cómo hacer más? Y sin darte cuenta, trabajas los 7 días de la semana. Ya el domingo se vuelve una rutina como que fuera un lunes. Vas a trabajar y nunca vas a descansar. Como tal, se te olvida el tiempo, se te olvida una parte importante de tu vida, que es la parte de relajarse, es la parte importante, la parte espiritual. Tu alma se va quedando fría, vacía, llenándose de una soledad infinita, llenándose inclusive de nostalgia, de un sentimiento que te destroza poco a poco la empatía, te desestabiliza, pierdes la sensibilidad, te vas deshumanizando de forma inconsciente y te olvidas que al final hay que socializar, hay que reírse, hay que tener amigos, no hay por qué estar pensando todo el tiempo en el trabajo. Y para las personas que dicen, yo fui un emprendedor, sí es cierto que usted puede emprender, porque yo personalmente tuve compañías de entretenimiento, de música, de construcción, llegué a alcanzar el éxito financiero, pero sin embargo me sentía emocionalmente vacío. No había equilibrio entre la abundancia financiera y la escasez emocional. La ausencia de la familia
me di cuenta que ganaba estabilidad económica, pero perdía lo verdaderamente importante, que era ese calor humano de la familia, de las amistades. Me desvanecía en los recuerdos, añorando aquellos tiempos en que vivía con la familia, en que nos sentábamos toda la mesa y nos reíamos. La riqueza verdaderamente es tener abundancia emocional y espiritual. Yo quería conocer a gente, quería hablar con personas, hablaba con personas de todos los países porque en Miami hay de todo, venezolanos, cubanos, chilenos, españoles. Le preguntaba cuánto tiempo tienen en el país, cuánto tiempo llevan viviendo en Miami. Al final, todo el mundo se quejaba de lo mismo. Todo el mundo se quejaba de la ausencia de relaciones sociales. La gente añoraba el calor humano, aquella entrañable empatía existe en nuestros países, en los países latinoamericanos. Yo me considero una persona muy curiosa que me gusta hablar con la gente, me gusta entender bien el estilo de vida de cada país latino y me di cuenta tras algunos años y hablar con alguna gente que la mayor parte de ellos se sentían vacíos, no tenían amigos, excepto los amigos que ya tenían de su país de origen. Los cubanos tenían amigos de Cuba, por decir ejemplo, pero antes de venir a Estados Unidos. Ya cuando llegaron a este país, el problema es que en este país, y no es secreto para nadie, hasta el día de hoy, solo se relacionan con la gente en el trabajo o con los conocidos que tenías de Cuba. Y me decían todos que era muy difícil conectar con las personas aquí porque no había tiempo, a menos que ya fueran conocidos previamente con anterioridad. ¿Por qué? Porque socializar en los Estados Unidos es contrario a la cultura de los norteamericanos. De hecho, los norteamericanos pueden vivir uno al lado del otro, ser vecinos por 40 años y jamás cruzar un saludo y cruzarse una palabra. Y eso para ellos es normal, pero para nosotros los hispanos eso es atípico. Eso está fuera de contexto, está fuera de nuestra cultura. En los Estados Unidos, cuando conectas con alguien, generalmente es por temas vinculados a dinero, trabajo, negocio, temas asociados única y exclusivamente a relaciones de trabajo o de negocio. Pero casi nunca conectas con una persona por socialización o esparcimiento o relajación o por compartir como amigos, como hermanos solidarios. Es ahí cuando yo me di cuenta que exactamente ese era uno de los mayores problemas que existen y yo me considero una persona humilde, a mí me gusta conectar, a mí me gusta tener amistades y no que siempre sea solo una relación de trabajo. Y considero que en Estados Unidos es muy difícil encontrar gente realmente sincera que quiera conectar, que esté dispuesta a hablar, a tener amistades bondadosas. Otro punto bastante negativo es el tema de los precios, porque realmente los precios de las viviendas son exorbitantes. Hoy usted necesita $250,000 para comprarse un apartamento y más de $500,000 para comprarse una casa. Y no estamos hablando de una mansión. O sea, que la verdad, el tema de los precios es una auténtica locura. Y ni hablar de los servicios de cuidado de salud personal o servicios de cuidado de salud por belleza. Por ejemplo, si una mujer quiere ir a una peluquería a hacerse un tratamiento en el pelo, ya sea una coloración o descoloración o cualquier otro tipo de tratamiento, tiene que calcular que va a gastar por encima de los $700 mínimo para un tratamiento de cabello que incluye un tinte o un corte o cualquier otro servicio, porque los precios para ese tipo de servicios son totalmente descabellados. Así que si en tu país de origen las mujeres tenían las costumbres de manejar precios asequibles en las peluquerías, eso es una idea totalmente inalcanzable para una mujer promedio con un salario promedio en los Estados Unidos. Y no estoy hablando de una mega peluquería de lujo donde van las estrellas, estoy hablando de una peluquería regular, en un lugar regular, no donde se atiende a personas famosas, ni artistas, ni de clase, ni mucho menos. Estamos hablando de una simple peluquería sencilla, de un modesto lugar. Así que ya pueden imaginar si alguien quiere ir a un salón de clase, de marca, el costo oscila por encima de los $1,000 a $1,500. Al final, todos los servicios en este país son casi inaccesibles, aun cuando tú ganes mucho dinero. Aunque seas una persona
que trabaje en limpieza o trabaje en una compañía que se dedique a limpiar casas o apartamentos, porque realmente el salario de una persona esa al día es $150. Entonces, al final, las personas terminan ganando cuando más unos $4,000, y aunque eso parecería mucho dinero comparado con España o comparado con Latinoamérica, realmente en este país eso no es dinero. Quizás en Latinoamérica sí, pero aquí no. El precio de vida de los Estados Unidos hoy es una auténtica locura, pero en realidad el costo de la vida supera cualquier ingreso de la clase que llamamos media, cualquier ingreso promedio. Y es que ya hoy no hay límite con los precios. Hoy todo está súper caro, incluyendo la comida. Entonces, aunque la gente gane mucho dinero, aunque tenga grandes sueldos, al final el dinero no llega a cubrir sus necesidades, por lo que te estás gastando todo en el estilo de vida y no de lujo, para medianamente vivir decente. Y al final me di cuenta que Estados Unidos es solamente una jaula de oro. O sea, considero que estás viviendo en un sitio donde todo es increíble, porque Miami es preciosa, pero ¿de qué te sirve que tenga playas increíbles, edificios que son increíbles, una ciudad pulcra, limpia, hay gente con mucho dinero, con coches increíbles, todo es increíble, pero es una ciudad que es una auténtica jaula de oro, que al final tú no puedes disfrutar de eso, porque al final es muy difícil, como digo, hacer conexiones reales. No paras de gastar dinero y realmente tu vida no es una vida de la cual puedas presumir. No es una vida que tú tengas un estilo increíble de presumir, de satisfacción, de decir, este era el sueño, realmente yo quería, estoy en el lugar que realmente me ha dado todo lo que yo soñé, que cumplió con mis expectativas, que cumplió con mis ilusiones. Porque simplemente al final te estás gastando tu dinero en vivir medianamente bien. O sea, la gente se mata trabajando 16 horas al día simplemente para mantener un estilo de vida normal. De hecho, lo que me he dado cuenta en este punto es que a mí personalmente no me gusta, es que en estas ciudades hay mucha gente que vienen de otros lugares que se dedican al negocio de la criptomoneda, y ese tipo de negocio, cuando llegan a Miami, necesitan enseñar que tienen mucho dinero, que tienen coches, quieren presumir relojes de $500,000, quieren presumir relojes caros, relojes de $500,000, que tienen la mejor mansión, pero esos son los menos. Esos son los ricos contados de la ciudad. Todo lo demás quieren competir con ellos para presumir, quieren enseñar, quieren aparentar, buscando validación constante, y en realidad nunca han podido llegar a ese nivel de vida. Yo personalmente discrepo de ese concepto de vida de tener que presumir para buscar validación ajena. Soy una persona humilde, considero que un día tú puedes estar arriba, tenerlo todo, pero como la vida es impermanente, las cosas tienen impermanencia, al día siguiente puedo estar abajo. Y eso no tiene que definir quién soy. Yo no tengo que andarle mostrando a la gente todo lo que soy capaz de poseer, de hacer para buscar validación. Yo considero que en la vida hay que ser humilde, porque no necesito aparentar algo que al final se descubre que todo es falso. Porque he visto quebrar cientos de compañías en estos 32 años, compañías de $4,000 millones como Blockbuster, y de la noche a la mañana llegó Netflix y la desapareció. He visto compañías, yo he visto quebrar en este país más de 10 diferentes bancos consolidados. Sin embargo, es una economía tan violenta, tan salvaje, que termina quebrándote. Hoy tienes miles y mañana no tienes nada. En conclusión, en los Estados Unidos hay muchísimas cosas buenas, pero también hay muchísimas cosas malas. Pero hay una cosa buena que me encanta, y es, como he dicho al principio del video, la sensación de la abundancia, la sensación de libertad, de ver que no hay límites. Es cierto que cualquier emprendedor con una idea genial puede de la noche a la mañana transformar su vida y pasar de una vida modesta a una vida de millonario, porque las oportunidades es cierto que existen.
pero siendo brutalmente sincero, eso es una posibilidad muy remota y muy escasa. Es un porcentaje mínimo de personas que realmente llegan a tener la dicha de volverse millonario, a tener la dicha de que el destino se confabule con él y logre ser una persona promedio a una persona millonaria. Eso tal vez pase uno entre 500.000 de personas que logran el éxito de la noche a la mañana. Las demás personas tienen una vida metódicamente esquemática dependiendo de un empleo por el resto de su vida. Ahora, no dejo de reconocer que muchas personas, como en el caso de Cuba, no tienen otra opción que emigrar a los Estados Unidos para escapar de esa dictadura que les restringe la libertad y los obliga a ser comunistas, quieran o no. También está el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua. Sé por experiencia propia que no tienen otra opción que emigrar a los Estados Unidos y que además tienen que sentirse afortunados de que Estados Unidos le brinde la posibilidad de llevar una vida honestamente en libertad y con decencia, a diferencia de la vida que pueden tener en esos países, en esos regímenes o en esas dictaduras. En resumen, quien no esté obligado a emigrar por circunstancias que realmente no puedan escapar y solo quieran emigrar por curiosidad de conocer la vida de los Estados Unidos, le aconsejo que no cometa el error de vender sus propiedades, que no arriesguen su patrimonio por una aventura, que no se expongan si no tienen la necesidad, porque el final será totalmente diferente a sus expectativas. No caigan en la trampa del ego, porque el ego siempre anda persiguiendo tener posesiones y cosas materiales, cuando en realidad lo que se debe perseguir es la paz, la tranquilidad y la felicidad. Y esa paz, esa felicidad generalmente se encuentra al lado de tus seres queridos, al lado de tus amigos, llevando una vida en paz, en armonía, en tranquilidad y sin preocupaciones. Una vida donde te levantas cada mañana con una sonrisa y con la esperanza de que encontrarás un mañana mejor, si te esfuerzas un poquito más. Yo digo que si la gente de Latinoamérica, de los países latinos que viven en libertad, en democracia, se esforzaran por trabajar en su propio país, las horas que están dispuestos a trabajar en los Estados Unidos, no tuvieran la necesidad de venir a emigrar en busca de oportunidades. Porque a fin de cuentas, las oportunidades, excepto en los países comunistas o socialistas, están abiertas para prosperar de igual forma que lo están en los Estados Unidos. La diferencia es que cuando llegan a Estados Unidos tienen la disposición a trabajar los 7 días de la semana, las 24 horas del día. En cambio, en su país quieren trabajar nada más de lunes a viernes y solamente 8 horas. Para mi criterio, la diferencia no está en el país, sino en la disposición que tiene cada persona como individuo a hacer un sacrificio. Y yo le puedo asegurar, porque he vivido en diferentes países de Latinoamérica, viví en Panamá, viví en Nicaragua, viví en Honduras, he estado viviendo en México y he visto mucha gente prosperar, inclusive más que las personas que emigraron a los Estados Unidos. Ahora, ¿en qué depende? Depende de la mentalidad. La mentalidad es quien te hace progresar o quien te mantiene estancado en el vicio, en la costumbre, en el juego, en la comodidad, en la conformidad. Si les gustó esta reflexión sobre el sueño americano, esperen el siguiente capítulo donde abordaremos más temas interesantes en relación a la oscuridad del sueño americano como el tema fundamental de esta conversación. Espero que les haya gustado este comentario. Como les dije, es mi criterio personal. Usted no tiene que estar de acuerdo con él, pero es mi experiencia y la quería transmitir porque tal vez sirve para ayudar a muchas personas que en este momento están pensando deshacerse de todo para venir a aventurarse a vivir en los Estados Unidos detrás de un sueño que hoy por hoy ya no es un sueño, es una pesadilla. Los veo en el siguiente podcast. Espero que Dios me los bendiga y me los cuide mucho. Yo soy Midas y esta es nuestra serie.